Aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Muy buenos días, el último día de la semana, que es una semana bien corta porque es una Semana Santa. Una semana zángana que se está reflejando una cantidad de muertos bien grandes que están habiendo tanto en el mar por ahogamiento como en las carreteras nacionales. Pues como primera noticia de la mañana tengo que informar a nuestros queridos y fervientes radio oyentes de que nuestro líder sigue mal de salud y esperamos que el gran esfuerzo que está haciendo el líder médico de la mesa redonda logre que ya él esté totalmente incorporado con nosotros para la semana que viene. Al mismo tiempo queremos recordarle a nuestros amigos radio oyentes que por favor se porten bien. Se porten bien quiere decir que no queremos que ustedes sean noticias de ningún radio periódico, sino que tengan una Semana Santa bien mesurada, bien ponderada y bien feliz junto con su familia, sin ningún problema, digamos, de tipo de violencia de X o Y motivo. Como es costumbre, los miércoles la mesa redonda enfoca problemas internacionales. Ahora tenemos el lujo de tener aquí con nosotros a una persona que tiene amplia experiencia tanto en Europa como en América Latina y que es el doctor Roger Guevara Mena. El primer tópico que queremos tocar es el famoso problema de Europa. Actualmente mucha gente dice que es Bruselas, pero yo tengo la visión de que Europa está metido en un franco problema y muy grave problema que de una manera tal vez acertadamente o tal vez exageradamente el Papa lo llama la Tercera Guerra Mundial. Ese es un término que en los analistas internacionales hasta la fecha no han tenido una gran acogida, pero se ve que están habiendo ciertos indicadores que están haciendo que los problemas con el fundamentalismo islámico no sea un problema bipersonal o binacional, sino que sea un problema regional que abarca a prácticamente todo el mundo. ¿Hasta dónde se podrá decir de que el último ataque que hizo el Estado Islámico está atacando y poniendo en duda la existencia misma de la comunidad europea? Prácticamente el acuerdo Schengen, que era un acuerdo para la libertad de traslado dentro de la comunidad europea, dentro de los países firmantes del acuerdo, yo creo que en términos prácticos prácticamente ha colapsado. Eso implica de que hay una oxigenación a los movimientos de derecha moderada, de derecha recalcitrante y de más recalcitrante izquierda o derecha dentro de Europa, que está poniendo en duda, digamos, las bases sobre las cuales se creó el proyecto político más exitoso de integración regional, que es la Comunidad Europea de Naciones. Y eso lo hemos estado viendo, que ciertos países, aún a pesar de ser los más fuertes dentro del perímetro, como es decir Alemania, ha tenido que reforzar sus fronteras de una manera que nunca lo habían visto después de la Segunda Guerra Mundial. Así que nuestra primera pregunta a nuestro invitado sería: ¿qué de válido hay la teoría del Papa y qué de válido hay la teoría de que estamos frente a un resurgimiento de extrema derecha o de derecha recalcitrante dentro de la Europa comunitaria, perdón? Sí, buenos días, Gustavo, buenos
días, público Radio Escucha. Cuando oímos esto de las bombas y vemos que las bombas no solo son estas últimas en el aeropuerto y el metro de Bruselas, sino que muy recientemente ha sido en París, en Londres, en Madrid, en Roma. Y por supuesto, esto nos llama la atención, puesto que es un fenómeno político, social y económico que se presenta en Europa después de la política europea y norteamericana aplicado a los países que se dicen tuvieron una primavera política, como los del norte de África. Estamos hablando de Libia, estamos hablando de Túnez, que justamente tuvieron como resultado una intervención militar masiva en el caso de Libia. Y por supuesto luego se traslada a Irak, a Siria, el conflicto árabe-israelí que todavía no tiene solución. Y luego esto va aumentando con la crisis petrolera. Los países productores del petróleo, como Irán, Rusia y Venezuela, amenazan con suspender su producción. Luego Estados Unidos desarrolla una estrategia de obtener el petróleo de la roca y lo hace más barato, el petróleo de chiste. Y luego esto hace que el precio del petróleo, que era el instrumento de Venezuela para construir el grupo Alba, se venga al suelo. Y justamente al desmonetizar, al descapitalizar a Venezuela, el grupo Alba se desvanece y queda casi en nada, como hasta hoy existe, nada más que en una declamación retórica. Y posteriormente vemos cómo el precio del petróleo se derrumba y acaba con la economía iraní, debilita a Rusia a extremos de obligarla a someterse a una política internacional proamericana en Europa. Y vemos cómo los liderazgos de América Latina disminuyen. Y ya el liderazgo soñado por Brasil, hoy en crisis terrible, y Venezuela en hambre, quedó en absolutamente nada. Eso es tirando la mirada perspectiva hacia atrás, y nos damos cuenta de que estas guerras, estas invasiones militares en Europa, de Europa y Estados Unidos a los países árabes, ha producido una oleada masiva sin precedentes de gente civil que busca vivir, que se deja llevar por el hambre en busca de trabajo y horizonte, puesto que en sus países no existe ya. Estamos hablando de Irak, una vez próspera con sus pozos petroleros. Estamos hablando de Siria, bajo la dictadura de Bashar. Y estamos hablando de que esos millones de personas sin horizonte, sin futuro, ya no solo son africanos, son sirios, son tunecinos, son libios, son argelinos, son de todo Medio Oriente. Acuden en oleadas, como en la época de la caída del Imperio Romano, acuden en oleadas a las puertas de la Unión Europea y entran en barcos a través de Grecia y de Italia en el Mediterráneo, y luego a través de Turquía. Y no solamente son los europeos del este que golpean la puerta de Europa, de la Europa comunitaria, sino que ya son los millones de árabes a los que han tenido que darles entrada de forma organizada, porque de otra forma hubieran entrado por la fuerza. Y esas oleadas ha creado en el territorio de Siria e Irak un nuevo protectorado militar que se llama ISIS,
o sea, que se le llama así en inglés, pero se denomina Estado Islámico. Ese Estado Islámico que se gobierna por la extrema derecha musulmana, en la cual no existe la posibilidad de acercamiento con el pensamiento occidental, vive en una guerra santa permanente, y lo más raro del asunto es que tienen petróleo y que se le ha vendido a Turquía, y Turquía lo vende en el mercado internacional, siendo Turquía supuestamente un aliado de los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis que lleva aspectos económicos, como son los pozos petroleros que ha buscado Occidente tanto, aspectos religiosos, como es el distinto trato que se le ha dado a la religión islámica, y dentro de ella las divisiones y contradicciones, no solamente entre chiitas y sunitas, entre saudíes e iraníes, que también tienen petróleo, y que los iraníes muy disminuidos y los sauditas con una gran reserva, con capacidad para aumentar 10 o 15 años, al precio que sea. Indudablemente que esto ha provocado que esta oleada ante las puertas de Europa, dentro de ellas se señale que han entrado también los terroristas de ISIS, los que matan a cristianos sin compasión y al estilo de la época de las cruzadas, y que por lo tanto estos han venido a poner bombas en lugares públicos en los distintos lugares de Europa, desde Atenas hasta Londres. Y ahora le tocó al pueblo belga, y sobre todo en Bruselas, que es la llamada capital de Europa, donde hay 5 grandes instituciones mundiales. No solamente es la sede de la Unión Europea, sino también que es la sede de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte de carácter militar. Es la sede de la OCDE, que es la mayor organización económica del mundo. Y otras tantas instituciones que tienen su sede en la capital de Europa, además de que es el centro de operaciones fundamental de la Comisión Europea, que rige en todos los 27 países del continente. Entonces esto hace que la crisis tenga ribetes ideológicos, económicos y sobre todo políticos, porque ya hay un sector de la derecha europea que había adoptado los principios sociales y había adoptado el criterio de que habían aspectos sociales que no podían descartarse dentro del desarrollo, a la vez que el aumento de la natalidad, que es una de las causas por la cual Europa ha tenido que importar mano de obra de los países árabes y africanos. Por lo tanto, ahora tiene una invasión de árabes en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, además de los asiáticos y además de los africanos. Y esto crea un conflicto enorme en el momento de que los partidos de Centro Europa comienzan a decir que el hecho de abrir las puertas para los musulmanes, para esa gente desvalida, a esa gente que huye de la guerra y de la miseria, equivale a importar el terror, equivale a importar delincuentes, equivale a tener una vida más angustiosa y más insegura, a pesar de los llamamientos que ha hecho el Vaticano para que se consideren los derechos humanitarios, porque hay miles de millones de personas en pobreza y miseria, que había incluido mujeres, niños, hombres, de toda condición y educación, y esto evidentemente produce un efecto sintomático, puesto que se está tratando de generalizar, se está tratando de enfrentar a dos culturas diferentes que ya una vez en siglos pasados se enfrentaron, como fue en la época de las cruzadas. Y por eso que cuando hablaba Gustavo de la definición papal, que esta es una tercera guerra mundial, tiene ciertos ribetes de verdad. Hasta el momento, lo que se plantea y lo que se va perfilando como planteamiento es el enfrentamiento entre Occidente y la cultura árabe, la cultura musulmana como tal. O sea, es un enfrentamiento que tiene como base un criterio religioso, pero que también implica aspectos políticos, estratégicos, económicos, militares, diplomáticos, y que indudablemente
va arriesgando a todo el planeta, porque hoy no hay distancias con la comunicación. Y con la comunicación estamos hablando del transporte y estamos hablando de la transferencia de capitales y de tecnología. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar de que en realidad existe el principio de una tercera guerra. Mire, doctor, como estudioso de la historia, yo he llegado al convencimiento de que las cruzadas no fueron solamente contra los países musulmanes, sino fueron en contra de la gente que el Papa tenía que eliminar. Y es bien sintomático, por ejemplo, que una de las últimas cruzadas, previo a la batalla de Lepanto, en la cual estaba confrontado Carlos V Carlos I de España y V de Alemania contra su primo Francisco no sé cuánto, que era rey de Francia. Resulta que los aliados de Francisco I eran nada menos que el Papa por un lado, y por el otro lado el que iba en esa coalición en contra de Carlos I, ¿sabes quién era? El emperador otomano. O sea, la iglesia en contexto geopolítico y de intereses, de sus propios intereses, se olvida por completo de las enseñanzas de Jesucristo y hace una de las estrategias de alianza más raras que pueden haber. Eso te lo doy como información para que veas que no es tampoco tan como la quieren presentar ahorita, que todas las cruzadas fueron para librar a Tierra Santa del imperio musulmán. Ahora, pero también yo creo que aquí hay un cierto enemigo que tiene Europa y la comunidad europea, que es Rusia. Cuando la Rusia de Putin principia a jugar internacionalmente, Rusia de Putin fue precisamente el que puso, el pare a que precisamente las Naciones Unidas y las naciones occidentales pudieran solucionar en el largo plazo, digamos, el problema de Siria. Y fijémonos bien todo lo que ha estado ocasionando esa decisión de Rusia de hace 5 años. Indudablemente que después de que Putin principió con su teoría nazista del Landschaftsbitten, de la esfera vital, y principió tomando a Crimea, la confrontación entre la OTAN y el nuevo ejército soviético o ejército ruso se hizo evidente en una cantidad de maniobras que se han principiado a desarrollar. Se hizo evidente con la creación de un nuevo eje que es Letonia, Estonia, Polonia y Checoslovaquia, que han estado desarrollando una capacidad militar dentro de la OTAN para tratar de parar cualquier esfuerzo militar que Rusia o Putin pueda hacer en contra de Europa. Entonces, y conforme a la teoría de que los amigos de tus enemigos son mis enemigos, no sería nada raro pensar de que aquí hay de trasfondo también algo de la política exterior de Putin para tratar de neutralizar y atomizar la capacidad de resistencia que pueda tener Europa en contra de una embatida del nuevo ejército soviético. ¿No cree usted que eso es una posibilidad, doctor? Yo creo que ha sido en realidad una posibilidad hasta hace poco tiempo, donde Putin se dio cuenta de que él solo, después de la caída de los precios del petróleo, porque cuando se habla de guerra, se habla de todo: guerra económica, guerra energética, guerra diplomática, como dice la canción Guerra, Guerra, incluye todos los sectores. Y en esto Putin se dio cuenta de que el seguir protegiendo a Bashar al-Assad en Siria le suponía que los opositores de Bashar al-Assad, que tienen además hermanos musulmanes en 8 o 9 de las repúblicas rusas, donde no solamente está Chechenia, sino que están diferentes Kazajstán, que son varias, ¿verdad? Donde la población árabe ya ha demostrado que tiene capacidad para crearle problemas y ponerle bombas en los transportes en Moscú y en San Petersburgo. Por lo tanto, él se dio cuenta de que
tenía que juntarse a Europa y a Estados Unidos para establecer una política militar común, sin dejar de seguir apoyando a Bashar al-Assad, que es su bastión y que es su peón en contra de los que podrían ser los intereses norteamericanos europeos. Por lo tanto, en este momento yo creo que el Estado Islámico no tiene más apoyo que aquellos que recibe, que aquel dinero que recibe, que no es poco, de la comunidad musulmana internacional que vive en países desarrollados. Y por otro lado, tenemos que ellos están en una labor de convencimiento de jóvenes descendientes de musulmanes o nativos de los distintos países de Europa, que convencidos del fracaso de las políticas de sus propios países y del crimen que se está cometiendo en el Medio Oriente, hacen filas para participar en el ejército de ISIS o de Estado Islámico, para combatir inclusive a sus propios estados. Y de esto tenemos claras evidencias que son jóvenes de Estados Unidos, de Canadá y de los distintos países de Europa. Y que esto, decir, parece mentira, pero es inconcebible como estos jóvenes se ponen los cinturones de bomba, porque son personas bombas, para ir a destruir centros públicos y acabar con un montón de gente para presionar a sus gobiernos a que actúen en una o determinada forma. Mire, doctor, permítame una nueva pregunta. ¿Usted no cree que también es bien interesante que por qué motivo el islamismo en su presencia guerrera dentro de las fronteras de la Rusia actual surge, se desarrolla y hace unas labores extraordinarias antes de que principie, digamos, el fenómeno actual en Siria? Ahora que existe el fenómeno sirio y existe en paralelo el fenómeno del Estado Islámico, resulta que no ha habido ningún intento, digamos, de hacer un levantamiento musulmán en las repúblicas musulmanas que están bajo el control de Rusia. ¿No será que por ahí, por debajo, está operándose un sistema de entendimiento de que ataca aquí y yo me quedo callado y yo te sigo dando apoyo? Mira, yo creo que la política de Putin es igual a la diplomacia zarista. La diplomacia zarista usaba mucho la insignia austríaca de los Habsburgo, divide y reinarás, ¿verdad? De la doble águila. Entonces yo creo que en esto es claro que Putin por un momento jugó al conflicto entre sectores musulmanes, pero en un momento dado se dio cuenta que los musulmanes estaban unificando y que estaban identificando a Putin como un enemigo común, al igual que lo hacen ellos en su guerra santa contra Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, yo diría que para Putin la amenaza que tiene Europa es igual a la que, o parecida, porque la frontera es mucho más grande, la que tiene Putin con los países de Medio Oriente. Ahora, evidentemente que hay dentro de los países musulmanes países que han sido rechazados por Occidente, como el caso de Turquía, al cual Francia le impuso un veto y le dijo a ustedes no, ¿ya? Sin más razón que ser musulmanes. Y evidentemente esto crea un resentimiento muy grande en el pueblo turco y un acercamiento con el resto de hermanos musulmanes. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto que de generalizarse va a implicar no solamente a Europa, porque obviamente esa emigración masiva no se va a detener en Europa, sino que nos va a llegar inclusive hasta nosotros, en nuestra América Latina empobrecida, y nos va a aumentar mayormente los problemas que ya tenemos. Yo diría que ya llegó, porque en el caso de Uruguay ya llegó, ya arribaron y ya tienen problemas. O sea, aún a pesar de que les abrieron todas las puertas que eran porque eran hermanos socialistas, la verdad era que si hubieron 20 asilados, tienen 19 problemas. Pues, claro. Están en huelga de hambre, están pidiendo más dinero para retornar a su país. Ellos crean problemas como sea. Por eso, ellos creen que
Simplemente los equivocados, como te decía hoy fuera de micrófono, somos nosotros, porque ellos tienen una concepción clara, o al menos es lo que pretenden, que su verdad religiosa, donde llegan, tienen que imponerla. Y no tienen nuestro mecanismo de convivencia de que nosotros creemos democráticamente o queremos creer que todos tenemos derechos humanos iguales. La perspectiva es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los pueblos musulmanes no han vivido la historia que Europa vivió y que nosotros heredamos de Europa. No han vivido ni el mundo cristiano con sus luces y sus sombras, ni tampoco la Revolución Francesa, que adapta los valores humanos a los principios políticos. Ellos no lo han vivido y ellos tienen una clara confusión entre la Iglesia y el Estado. Todos los países musulmanes consideran que la religión es una ley constitucional y consideran que es mucho más importante cumplir con el Corán, aplicar la Sharia, que aplicar las leyes civiles. Y por lo tanto, la perspectiva es totalmente diferente. Ellos creen que donde llegan tienen que imponer, como yo lo vi en Canadá, imponer el velo, o imponer el respeto, o imponer los privilegios que todos tienen, es decir, y ellos exigen un trato especial, diferenciado, solamente por el hecho de que son musulmanes. O ellos suponen que ellos son hijos de Dios y que los demás son infieles. Yo creo que son aspectos de perspectiva que antes de abrir las puertas tienen que conocerse. Es decir, no se puede abrir las puertas a otro pueblo sin antes conocer su cultura para evitar problemas de futuro o de cercano futuro. Por lo tanto, yo creo que el asunto de Europa va a repercutir tarde que temprano en América, y obviamente el modelo uruguayo que abre las puertas nos da simplemente una muestra de lo que podría generalizarse, y evidentemente una generalización puede producir estampillas sociales, ¿no?, que todavía no las hemos tenido. Y ese esquema de bombas personas tampoco nosotros lo hemos adoptado como sistema político o como mecanismo de cambio. Porque puesto que nuestros valores sobre la vida todavía son diferentes. Y todavía la represión no alcanza a estrangular esos principios de libertad. Pero sin embargo no podemos desconocer que los países de Occidente van a poner en práctica que la seguridad de todos es anterior y mucho más importante que la libertad individual, con todos sus derechos y todos sus deberes. Y esto va a crear conflictos de interpretación y va a acrecentar la inconformidad política cuando aumente la represión de los países de Occidente en busca de una seguridad donde se van a maltratar muchos derechos humanos personales y de comunidades que van a sentirse heridas por esas medidas de represión. Bajo esa visión, quiere decir, doctor, que usted ve con toda claridad que se avecina nuevas políticas que tienen que ser lo más restrictivas a la supuesta libertad humana infinita que se había venido más o menos vislumbrando sobre las nuevas teorías de los derechos humanos, porque tiene que ver un esquema que permita la protección de nuestras sociedades, porque sociedad que no se protege, sociedad que se muere, claro. Sociedad que va camino de desaparecer porque otras fuerzas que están siendo más dinámicas y más recalcitrantes van estrechando esa posibilidad cada vez más y más y más, y entonces están poniendo en entredicho la verdadera supervivencia. Bueno, aquí tenemos una llamada de un ferviente, digamos, partidario pues, de la mesa redonda, y me gustaría, adelante, mi amigo. Ok, gracias por la forma del llamado. Saludos al doctor. Bueno, se me olvida, pero ¿aló? Sí, mi nombre es Roger Guevara Mena. Sí, el doctor Guevara Mena, sí, perfectamente. Ok. Bueno, yo quería hacer un poco como, es decir, no es ponerme de un lado ni de otro, sino simplemente
ponerle el contrapeso a lo que generalmente dentro de la corriente de medios de Occidente y de Rusia se nos vende, de Rusia y de China, porque ahora todo hay una serie de medios de información que están en inglés y que pues se puede leer. Entonces a mí me parece, bueno, en primer lugar que hay una situación económica que ha polarizado la sociedad, y que hace poco se estuvo hablando en el programa sobre si el fin de la globalización. Entonces yo me voy a remitir a decir sobre esto que en el periodo entre la Primera Guerra Mundial hubo un proceso de globalización similar, y para quienes estén interesados en saber sobre este proceso, que tiene similitudes grandes, es decir, acabó en guerra, vino el proteccionismo, la cuestión xenofóbica, todo eso está en un libro que se llama El fin de la globalización, de Harold James, probablemente el historiador económico más grande, no sé si británico. Entonces, desde ese punto de vista, pues gran parte de los fenómenos que están ocurriendo, ¿verdad?, hay un caldo de cultivo para la radicalización o enajenación, en parte, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea motivo suficiente, pero es una causa necesaria, pero no suficiente, ¿verdad?, del terrorismo internacional. Ahora, el problema es que todo Medio Oriente, bueno, si ya tenemos el problema económico objetivo, esta gente tiene serios problemas, porque resulta que las potencias, y ahí es donde mi visión de la historia no es convencional, ahí sin miramientos, resulta que todo mundo, y voy a señalar algunos países y unas situaciones específicas, donde resulta que no importa quién esté en el poder y se le da todo tipo de armamento. Si ustedes nos vamos, por ejemplo, a la región del Asia Central o el Bajo Vientre de Rusia, donde están los Stan, Tayikistán, etcétera, por ejemplo, el apoyo que le dan a Islam Karimov, que es de Uzbekistán, resulta que un embajador británico salió corriendo, huyendo, y denunció que, por ejemplo, ese señor metía a los presos políticos en agua hirviente y los mataba de esa manera. Entonces, pero Uzbekistán recibe ayuda de Rusia, ha recibido ayuda occidental. No quiero poner nombres concretos, porque yo no la tengo en contra de ningún país y en contra de ninguna población, porque a veces los que hacen las chanchadas son los gobiernos, ¿verdad? Y por otra parte, ¿verdad?, hay que acordarse que esto quizás estaba buscando la fuente, pero no la encontré a mano. Hubo un país que en el conflicto de los Balcanes transportó tropas de Al Qaeda para reforzar la posición de un bando en conflicto, esto según los servicios secretos holandeses. Mire, siguiendo nuestra programación del día de ahora, uno de los tópicos que queríamos también principiar a compartir con todos ustedes, creemos que es muy, pero muy importante. ¿Qué hay de trasfondo después de la visita del presidente Obama a la República de Cuba? ¿Hasta dónde podrá presumirse que existe un firme propósito de enmienda, o hasta dónde podrá decirse que Cuba va camino otra vez a convertirse en la niña mimada de los Estados Unidos? No olvidémonos que antes de la revolución castrista, Cuba era la que tenía la cuota de azúcar preferente, la cuota de ron preferente, y todo era preferente. Entonces, ¿hasta dónde la acción de Obama, que ha sido creo yo que ha sido casi planificada desde Hollywood,
porque si ustedes ven bien, hay inclusive el hombre comió comida cubana, la hija de él resultó ser una mujer que habla perfectamente el español e inclusive se dio el lujo, que es una versión poco diplomática, de que su traductor oficial en las conversaciones con Raúl Castro fue su propia hija. Pues, entonces hay un folclore tipo Hollywood y tipo, digamos, Walt Disney, que a mí me ha impresionado, se lo digo tranquilamente. Además de eso, habían 360 personas que llevaban como inversionistas. Nadie dijo absolutamente nada de eso, pero me imagino que 360 personas deben haber, digamos, a principiado, o sea, de alguna manera principiar negociaciones para inversiones conjuntas entre los Estados Unidos y la República de Cuba. Pero por el otro lado, también hay que recordar que un día antes llegó el camarada Maduro, casi como para recordarle al gran jefe que cuidado los deja solitos, estacados y guindados de la brocha, como decimos en buen nicaragüense. Y también se hizo hincapié de que el respeto a la Constitución cubana no podía estar en juego. O sea, el respeto a la Constitución cubana quiere decir simple y llanamente aquí el único partido que existe es el Partido Comunista y el único que manda es el representante del Partido Comunista. ¿Cuál es su opinión al respecto, nuestro querido amigo? Sí, Gustavo, yo he seguido con interés la diplomacia estadounidense en relación a Cuba. Y por supuesto, vemos de que desde hace algún tiempo el establishment americano, lo que le llaman la dirigencia de los partidos, ha valorado que el embargo hacia Cuba era un fracaso y que era más lo que perdía en imagen que lo que ganaba en inversión o en otro rédito obtenido. Por lo tanto, tuvo que esperar el pontificado de Francisco y dentro de la cobertura de la doctrina social utilizar la necesidad heredada de Juan Pablo II de incorporar a Cuba al resto de los países del continente americano. Y por supuesto la presión de todos los ALBA y compañía, ¿no?, que exigían el reingreso de Cuba a la OEA, y esto creaba una atmósfera bastante negativa para la relación de Estados Unidos con el resto del continente, y en particular dejaba a la vista una posición hegemónica que no satisfacía su necesaria imagen de democracia y de apertura, ¿no?, y de libertad. Esto acompañado de que los cubanos en Florida, el cubano que llegaba en vista de una ley de ajuste tenía todos los privilegios por encima del resto de los latinoamericanos para incorporarse como ciudadano, y que todavía es válida esa ley, que fue lo que provocó el tránsito de los cubanos desde el Ecuador hasta Estados Unidos. Y se detuvieron en Nicaragua por no sé qué motivos técnicos o económicos, ¿verdad? Y que resulta que Florida los recibió y están llegando todavía y siguen fluyendo. El asunto es que la visita que corresponde a una reunión en el Vaticano con el apoyo de Canadá, y al final se da esta reinicio de las relaciones diplomáticas, y que se puede ver bajo dos ángulos. Me parece que la acción diplomática para los intereses estadounidenses ha sido magnífica de parte del presidente Obama. ¿Por qué? Porque es muy buena. Porque justamente, primero, con el ingreso de Cuba a la OEA, le cerró la boca a todos los ALBA que estaban reclamando, haciendo de Cuba su bandera de reclamo frente a los Estados Unidos. Segundo, logró que Cuba reconociera públicamente, como se debe entender, que ellos no tienen capacidad para sobrevivir solos.
y que necesitan de las inversiones norteamericanas. Y que sin las inversiones norteamericanas ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque es un partido que está hecho para mandar, pero no para producir. Bueno, doctor, conforme a esa hipótesis que usted está manejando del regreso de Cuba a la OEA, ¿a dónde queda la Carta Iberoamericana? Que actualmente es parte medular de la OEA. Estamos hablando, como un país... por eso que yo te decía que vamos a dividirlo en dos partes. Perdón. ¿Verdad? Digamos, me estás hablando de la Carta Democrática, que es otra cosa. Bueno, pero es parte de la OEA. Claro, pero estamos para hablando... ser miembro de la OEA es hay que compartir la Carta Democrática. Es cierto, pero... Y Cuba no la comparte. No, por supuesto, eso es cierto. Pero indudablemente lo que le interesaba a los Estados Unidos era extender su frontera de seguridad. Y ya la extendió tomando a Cuba dentro de su marco de interés. Y congeniando con todos aquellos valores que se sabe no compaginan entre la ideología norteamericana como nación de libertad y el estatus cubano como dictadura político-militar, ¿verdad? Por eso, como dictadura político-militar, estamos hablando, la que sea, de derecha, de izquierda, es dictadura política-militar, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué consiguió Estados Unidos? Ampliar sus niveles de mercado, ampliar su seguridad militar, económica, política, ampliar su sistema de comunicación y control, extender su imagen en el continente como única potencia hegemónica, disminuir las nacientes potencias hegemónicas de Venezuela y Brasil con la crisis del petróleo y el enfoque en contra de la corrupción, que solo lo hace hacia afuera, porque hacia adentro todavía no lo hay, ¿verdad? Luego, esta imagen de Estados Unidos hacia afuera, un éxito, puesto que ha conseguido acabar con todos los posibles contendientes en América Latina con pretensiones de reemplazar a Estados Unidos y a Canadá, y además extender sus niveles de seguridad económica, energética y militar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que no coincide? No coincide, como bien decía Gustavo, la Carta Democrática, que implica que dentro del marco de la OEA todos los países son y están obligados a ser demócratas, participativos, representativos, con elecciones vigiladas y transparentes, ¿verdad? Es lo que dice la Carta. Y que para eso no solamente pueden denunciarlo dentro del país o una parte del país, sino que puede haber otro país que denuncie al vecino que no está cumpliendo la Carta. Eso dice la Carta. Evidentemente, el acercamiento de Estados Unidos hacia Cuba, ¿qué violenta? Violenta a los emigrantes de Florida que han creído que el gobierno americano los va a apoyar siempre para regresar como gobierno, como poder, y que les va a devolver sus intereses en Cuba. 1. 2. Que al acercarse se le acaban los privilegios a los cubanos que tienen en Florida y en los Estados Unidos, de que se les dé la residencia y la nacionalidad en el más corto tiempo posible, en comparación con el resto de mexicanos y latinoamericanos, que nos vemos en 1001 problemas para obtener esa residencia y esa nacionalidad para poder trabajar cuando queremos escapar de las miserias y de las represiones de nuestros propios países, ¿verdad? 3, significa que dentro de Cuba, al visitar de forma hollywoodense, como bien decía, Cuba, simplemente se habló de aspectos económicos, esencialmente. Se habló de aspectos estratégicos, se habló de aspectos militares, se habló posiblemente de que seguirán conversaciones en materia de derechos humanos, lo que están en las calendas griegas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, evidentemente, Cuba no pierde nada y lo que hace es reafirmar que si Estados Unidos quiere ser aliado, como en realidad lo quiere ser, simplemente que los deje estar en el poder.
Y como bien decía aquí don Tomás, aquí todo se negocia menos el poder, ¿ya? Y los Castro no están entendiendo que están negociando el poder, y además están diciendo, aquí vamos a tener nosotros el control de internet como los chinos, aquí vamos a tener nosotros el control de todo, el control político, la represión continúa igual, estas mujeres de blanco que quieren hacer manifestaciones porque ahí el presidente las vamos a apalear, las apalearon, y nosotros nos vamos a inventar nuestros propios derechos humanos y nuestros propios especialistas. Aquí no van a venir a darnos clases de nada. O sea, evidentemente hay una oposición que no tiene ninguna esperanza y lo que hubo de ganancia nada más es un aspecto estratégico de los Estados Unidos. O sea, exitoso el ángulo diplomático, estratégico, económico, militar de Estados Unidos, pero en ningún momento ha sido pensado para la oposición cubana ni para el pueblo cubano, que está inconforme con una dictadura tan vieja, tan corrupta y tan incompetente como es el gobierno actual de ese país hermano. Entonces, obviamente, el balance está por verse. Está por verse qué es lo que van a hacer después de esto. Ya, porque ya se demostró que han tenido éxito en su diplomacia y en su actuar político exterior. Ahora vamos a ver cómo van a hacer, qué malabarismo van a hacer para hacer coincidir la Carta Democrática y los otros principios en lo que se refiere a la vida diaria del pueblo cubano. Yo creo de que hablar dentro de un concepto de interés militar de defensa, de el único bache que pudiera abrirse sería la bahía de Guantánamo. Dicen los especialistas militares de que Rusia quiere que le retornen a los Castro la bahía de Guantánamo porque es un lugar ideal por la profundidad para operar una base de submarinos rusos. Y siempre ha sido una de las intranquilidades que la Armada rusa ha tenido en relación a la isla de Cuba, cómo operar militarmente fuerzas de ataque en la frontera de los Estados Unidos. Sí. Y yo creo que ahí no se ha logrado nada. No, yo creo que ahí, en este caso, el compromiso militar que no hemos visto es que Rusia sabe que está apaleada en Europa y que tiene la amenaza de Medio Oriente, que ya lo vimos anteriormente. Y los cubanos saben también eso, y que simplemente ante eso los cubanos se han de ver comprometidos a entregar la base de Guantánamo, pero facilitarla como base militar americana. Y que pase a ser como está, pues. O sea no, simplemente exacto, va a dejar de ser prisión. Pero puede ser perfectamente una base militar. Entonces simplemente, ¿qué es lo que están prometiendo? Sacar a los presos políticos de ahí o ya está casi hecho, pues, por eso. Pero entonces yo creo que la gira de bajo ese ángulo, la gira de Obama ha sido exitosa, pues bajo la perspectiva estrictamente norteamericana, no nuestra. Pues, bueno, yo creo que ha sido exitosa, y la selección, yo me he puesto a pensar por qué motivo se seleccionó a Cuba y Argentina. La Argentina es otra cosa. No, pero es que hay un común denominador. Argentina en la época de Perón, y cuando el presidente Truman inclusive rompió relaciones con la Argentina porque se suponía de que ahí era donde se iba a revivir el Cuarto Reich. O sea, la cantidad de técnicos alemanes y la capacidad de cooperación que hubo de parte del ejército alemán para la reconstrucción del ejército de Perón y el desarrollo de nuevas armas, que inclusive hizo que el mismo Perón estuviera jugando con la posibilidad de tener armas atómicas un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Eso hace, y no hay que olvidarse también desde que en la época de Sandino, previo a la existencia del comunismo y la existencia de los hermanos del ALBA, la vanguardia de todos los ditirambos verbales que había contra el imperialismo norteamericano eran origen básicamente argentino. Entonces, el hecho de que el hombre vaya con toda la tramoya hollywoodense
al enemigo más grande, al que lo iba a bombardear directamente dentro del conflicto este y oeste, a la ciudad de Washington, que yo me acuerdo muy bien porque yo estuve en Washington en esos días. Yo vivía como estudiante en ese lugar. Entonces, yo creo de que es muy sintomático como decirle a la izquierda del ALBA, miren señores, yo voy a ir a hablar con los dueños del circo y no con los ayudantes del circo. Claro, yo creo que sí, claro, siempre la historia nos ilustra, Gustavo, ¿verdad? Y claro, no podemos desconocer que la Argentina ha sido, por su riqueza y por su composición social, demográfica, digamos, ha sido, al igual que Estados Unidos y una parte sustancial de Brasil, una predicción de Europa, ¿ya? Y que lo que pasa en Europa repercute directamente no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino también en el sur. Es decir, si los menos europeizados somos los que estamos en el centro y norte del continente, pues. O sea, el sur de México y el centro de América. Por lo tanto, esto no hace... la influencia maya. Tenemos todavía influencia maya. O sea, hay todavía un mestizaje que se va... yo creo que es un mestizaje cósmico, como decía Arturo Vallejo, ¿no? Pero evidentemente lo que creemos es que esta situación de la visita a la Argentina, lo que viene es a reafirmar una vecindad en la cual Estados Unidos le dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, pero me vas a obedecer. Yo te voy a conseguir que tus acreedores, que te están acribillando por todas partes y que sos el país más endeudado del continente, bajen el diapasón y que la banca americana, que es la mayor acreedora, disminuya sus exigencias y te dé la opción de una renegociación, una reestructuración. O sea, ante esa oferta, Macri, que es un empresario, no la puede desconocer. Allá llegó Obama a Buenos Aires con la chequera en la mano. Bueno, y eso no lo va a desconocer Macri, que es un empresario que es derecha. Pues. Yo te diría que este es el antitriunfo de la previa reunión de Buenos Aires, donde la nueva izquierda latinoamericana del ALBA le puso las condiciones y neutralizó el proyecto político de integración económica americano bajo la preponderancia de los Estados Unidos. Como ese proyecto ahorita está haciendo agua por todos lados, tanto en Brasil como en Venezuela, como en la misma Argentina, claro, que eran sus altos exponentes, entonces ahora volver a hablar de un nuevo proyecto de integración económica de América significa lo único factible bajo las circunstancias actuales. Bueno, mis queridos radioyentes, con dolor de mi alma, pero tengo que despedirme de ustedes hasta el próximo lunes. Aquí estaremos como siempre para servirlos a ustedes en la mesa redonda y esperamos contar con Sergio. Muchas gracias, pues, y cuídense de esta Semana Santa. No, nosotros nos cuidamos siempre. Recomendaciones de Cruz Roja Nicaragüense para todos los veraneantes. Si no puede nadar, no entre al mar. Verifique la profundidad del lugar y cerciórese que no hayan rocas, troncos o ramas. Evite introducirse al agua en estado de ebriedad. Nunca deje a sus niños solos a la orilla de la playa. Una fuerte ola puede arrastrarlos.